Bueno, buenos días a todos. Estamos dando 9:05 de la mañana, estamos comenzando este webinar. Muchas gracias por acompañarnos a todos quienes nos están viendo y escuchando en estos momentos. Mi nombre es César Díaz Guerrero, yo soy el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial. Tenemos el placer hoy de que nos acompañe la doctora Paola Cubillos, que nos va a dar la visión médica de esta importante industria. Tal como lo van a observar ustedes en un minuto y cuando vean el currículum de la doctora Paola, es una profesional con una alta experiencia en este tema, muy activa adicionalmente en sus opiniones y sus contribuciones para que Colombia realmente potencialice todas sus capacidades y pueda aprovechar esa ventaja comparativa que cada vez es más pequeña, dado que algunos países también de la región han decidido en forma activa entrar en esta gran oportunidad que es el cannabis medicinal a nivel mundial. Antes de comenzar, reiterándole nuevamente las gracias a la doctora Paola, nos acompaña Mónica Bejarano, quien es la comunicadora de nuestro gremio y que también va a estar muy pendiente de sus preguntas para ver si al final podemos hacer resolver algunas de ellas. La Cámara básicamente es una entidad gremial que, digamos, defendemos y protegemos los diferentes intereses legítimos de la industria, tratamos de unificar una visión sobre lo que tiene que ser esta gran oportunidad para el país y obviamente promovemos el desarrollo de las excelencias y buenas prácticas. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Doctora Paola, yo creo que que el país tiene algunos retos. Cuando hace 4 años, cuando el país decidió incursionar en esta industria, que quizá fue uno de los países pioneros a nivel mundial, había el propósito de la ley, el espíritu de la ley, tal como lo ha manifestado en diferentes escenarios el entonces senador Galán, fue el paciente colombiano. Y tratamos de que no se nos olvide que esta industria está dirigida hacia el paciente. Y a veces se pierden esos objetivos o no se resalta ese propósito que debe tener esta industria en el paciente y especialmente el paciente colombiano. Creemos que esto es un tema en el que hay que rescatar y por eso es la importancia de estos escenarios. Y obviamente aquí muy bien también resaltar la importancia de articulación entre ustedes que tienen la visión médica y los empresarios que tienen la visión industrial. Yo creo que hay que crecer de manera conjunta, entender la visión de cada uno de los sectores y mirar cómo se potencializa esta industria, pero sin dejar de vista, sin perder de vista, perdón, al paciente colombiano. Y lo segundo, para resaltar antes de darle a usted la palabra y que nos acompañe durante unos minutos con sus reflexiones, es también, lo hemos conversado usted y yo, la relevancia de la investigación, de los recursos en investigación. Hoy hay empresas importantes de capitales extranjeros, pero también capital nacional, invirtiendo en Colombia en la investigación, pero también queremos resaltar, y así se lo hemos hecho saber a la ministra de Ciencia y Tecnología y a algunas instancias de gobierno, la importancia que hayan recursos públicos para la investigación del cannabis medicinal, recogiendo no solo la ancestralidad de la planta, sino también aprovechar algunas investigaciones que se han realizado en otros países, complementarlas y quizás mejorarlas o iniciar otras líneas de investigación. Creemos que esos dos temas, el de articulación y obviamente el de recursos públicos, que también que hay una política pública sobre investigación del cannabis medicinal, yo creo que podemos con esos dos elementos
seguir manteniendo la ventaja comparativa que tiene hoy el país en esta industria a nivel mundial. Doctora Paola, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Mónica, si eres tan gentil, por favor nos compartes un poco un resumen de la hoja de vida de la currículum de la doctora Paola. Por supuesto que sí. Buenos días a todos. Presentar en este momento a la doctora Paola Cubillos, quien es médico integrativo de la Universidad del Rosario en Colombia, con posgrado en el Canadian College Naturopathic Medicine de Canadá. En los últimos años ha centrado sus esfuerzos en expandir la base del conocimiento en relación con las aplicaciones basadas en evidencia del cannabis medicinal. Es conferencista nacional e internacional en temas relacionados con el uso basado en las evidencias del cannabis medicinal y en la ética de la investigación con cannabis medicinal. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal y ha sido presidenta del Comité de Ética e Investigación del Princess Margaret Hospital en Toronto, Canadá, y del Comité de Ética en Investigación de la Clínica Las Américas en Medellín, Colombia. Asimismo, actualmente es miembro del Comité de Ética e Investigación del Canadian College of Naturopathic Medicine y miembro internacional del Consortium for Research and Cannabidiums, miembro de la Society of Cannabis Clínicas y miembro, así como lo dije, de la Junta Directiva de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal de esta manera damos la bienvenida a la doctora Paola Cubillos. Doctora Paola, estamos ya atentos y nuevamente agradeciéndole que comparta este espacio con nosotros y esperamos que sea de gran utilidad para quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo. Bueno, muchas gracias César, muchas gracias Mónica, agradeciendo a la Cámara C3 por la invitación el día de hoy, por extenderle un puente a la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal. Es un placer para nosotros tener este primer acercamiento y este primer abordaje y esperamos que esta sea el inicio de una relación muy fructífera que, como lo dijo César, es importante dar esos espacios para que se encuentren las diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista alrededor del cannabis medicinal y alrededor del paciente que podría beneficiarse de las terapias basadas en los cannabinoides para que sigamos un rumbo de manera conjunta. Me agrada mucho la introducción que hiciste, César, porque en esta presentación has incorporado muchos de los elementos de los que voy a hablar yo el día de hoy. Me parece muy importante que resaltes el hecho que la ley está centrada alrededor del paciente y ese era el fin original de la ley de 1787 del 2016. Poco a poco, a medida que ha pasado el tiempo y basada en las diferentes circunstancias que han rodeado el desarrollo de la industria, no ha sido necesariamente el caso, pero esperamos que este es el momento a medida que ya compañías se están interesando más en producir para el mercado local y tratar de ver cómo o cuáles son las mejores formas de penetrar al mercado local para satisfacer las necesidades de los pacientes. Pensamos que es un buen momento entonces para entablar estas conversaciones y que de manera conjunta vayamos dándole forma a la industria del cannabis medicinal. Mónica, ¿podrías por favor compartir la presentación? Muchas gracias. Bueno, yo creo que no necesito presentarme más, ya es suficiente hablar de mí y de lo que he hecho, pero el día de hoy quiero que pensemos o que nos pongamos un poco en los zapatos de los médicos. Me imagino que todos los que están en la audiencia escuchándonos y viéndonos hoy desde sus casas o desde sus oficinas de diferentes partes del mundo han tenido la oportunidad de ir al médico. Cuando uno va a un médico, uno va con una preocupación o con un síntoma o con algunas preguntas que quiere tratar con su médico y el médico hace una serie de preguntas, a lo mejor a veces hace preguntas que no están relacionadas con el síntoma que uno le está refiriendo. Todo esto con el fin de tratar de llegar a un diagnóstico y basado en ese diagnóstico tratar de llegar o de formular un plan terapéutico como tal.
Los planes terapéuticos, a lo mejor no todos estamos conscientes de ellos, están basados básicamente en lo que es la experiencia del médico, obviamente, o de la médica, y también en lo que les ha dicho la literatura científica, la literatura que presenta la evidencia de cuáles son los mejores tratamientos o las mejores rutas a seguir con determinado paciente. Entonces, en este orden de ideas, hay muchas interrogantes que todavía tenemos los médicos con respecto a la utilidad clínica, a muchas preguntas que tienen que ver con la seguridad y con la eficacia de los medicamentos cannabinoides para qué tipo o para diferentes tipos de condiciones clínicas. Entonces, en estas circunstancias es donde yo me quiero centrar, en que a veces es muy complicado con las diferentes condiciones que voy a enumerar después para un médico pensar en incorporar los cannabinoides como parte de su arsenal terapéutico por todas estas cuestiones que voy a explorar más adelante. Sigamos, Mónica, por favor. Nos alegra muchísimo que estén uniéndose a este webinar personas de tantas partes del mundo. Obviamente tenemos a muchas personas que están desde las ciudades más grandes de Colombia, desde Bogotá, tenemos aquí una mayor representación. También desde Lima, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, otras ciudades del país. Y esto es importante y yo quería resaltar esta diapositiva precisamente porque basados en la existencia de los diferentes servicios médicos en sus países, en sus ciudades, perdón. Por ejemplo, en Bogotá tenemos una gran concentración de especialistas que están ultra especializados en tratar diferentes patologías que pueden ser posiblemente tratadas con cannabis medicinal también, de manera adyuvante, de manera complementaria. Mientras que en otras ciudades del país no carecemos estos sistemas tan especializados para tratar los pacientes. Entonces el abordaje a los médicos de esas regiones va a ser un poco distinto. Sigamos, por favor. También quería resaltar el hecho que son varios cargos de la industria que están acompañándonos el día de hoy. Principalmente las barras verdes más altas que ven acá son las barras que representan a los gerentes, a los directores, hay CEOs en medio de nosotros en este día en la audiencia. Es muy importante que los directivos estén conectándose a este tipo de eventos porque definitivamente los aspectos que vamos a tratar más adelante les va a ayudar un poco a definir cuál es el abordaje que deben tomar entonces las compañías que de verdad están interesadas en producir medicina, ya sea preparaciones magistrales, ya sea fitoterapéuticos para uso local, porque es farmacéutico como tal, sino tratar de entender cuáles son las necesidades que tienen los médicos desde el punto de vista educativo, que son muchas, como ya lo van a ver más adelante, sino también de tratar de ayudarles a diferenciar por medio del conocimiento que ustedes están aportando a este gremio, cómo o cuáles son los pacientes ideales para ser tratados con este tipo de medicina y al mismo tiempo tratar de ayudarlos a entender o darles el espacio para que ellos o ellas puedan determinar cuáles son esos espacios terapéuticos más adecuados para el cannabis medicinal, en qué momento debe usarse, para qué tipo de paciente debe usarse, cómo se debe modificar la práctica clínica para acomodar o para que la consulta alrededor del cannabis medicinal sea segura y lleve a una prescripción responsable del mismo compuesto. Sigamos adelante, por favor. Bueno, voy a hacer un breve recuento, no me voy a enfocar mucho en la historia del cannabis medicinal porque yo espero que todos los que estamos aquí sentados con un interés grande en este desarrollo alrededor de los usos terapéuticos del cannabis ya tenemos muchísimo conocimiento al respecto, pero sí un poco darle una visión histórica a cómo llegamos a la situación en la que estamos hoy. Entonces vamos a empezar de dónde empezamos, a dónde estamos específicamente el gremio colombiano, cuáles son los interrogantes que tiene el gremio médico colombiano con respecto a la industria del cannabis medicinal en este momento. Después voy a explorar un poco la evidencia, lo que nos ha mostrado, qué piensan los médicos alrededor del mundo con respecto al uso clínico de los cannabinoides para tratar diferentes enfermedades. Les voy a contar un poco de cómo se construye la evidencia clínica que pienso mediante las interacciones que he tenido con muchas personas de la industria durante estos 3 años que regresé yo desde Canadá. Me he dado cuenta que
muchos de los empresarios o de las personas que están interesadas en penetrar al campo del cannabis medicinal y pues tener sus cultivos, tener sus empresas, no tienen muy claro cómo se construye la evidencia clínica que deba ser considerada no solamente por los médicos, sino también por los pagadores en salud, por los sistemas de salud para potencialmente incluir un medicamento en sus formularios y que sea avalado para un uso específico para una enfermedad. Y también pues voy a concluir con unos puntos que pienso que son importantes para que forjemos un camino en conjunto, como ya lo hemos hablado muchas veces con César y con la gente de la Cámara C3, para mirar hacia adelante y forjar una industria que sea sostenible, que esté mirando los intereses de los pacientes colombianos y que también lleve a una innovación, a un desarrollo importantes para que se construya una industria que pueda representar un motor económico importante para Colombia también. Sigamos, por favor. Bueno, empezamos que el cannabis medicinal no es un secreto, que ha estado su uso muy presente en la humanidad desde hace millones de años, miles de años, perdón. Tenemos documentación de sus usos en China desde hace 4.000 años y poco a poco los textos médicos nos han demostrado que los diferentes médicos de las diferentes culturas han incorporado el uso de los cannabinoides o del cannabis medicinal. Se han encontrado trazas de cannabis medicinal, por ejemplo, en Kazajstán, en China, en India, en los mismos textos como tal. Los textos médicos del Asia también reportan que los médicos los usaban para tratar diferentes dolencias, muchas dolencias de tipo neurológico también, muchos dolores, muchas migrañas, y también lo usaban de manera ceremonial para darle paso a la persona que había fallecido a otra vida. En estos días o hace aproximadamente un año salió un reporte de National Geographic de una princesa en Siberia que tenía en medio de sus ropas trazas de cannabinoides. Era una persona que tenía evidencia de lesiones metastásicas, se supone por cáncer de seno. Entonces estos usos pues ya bien documentados en la historia desde hace muchísimos años. Estos usos tradicionales fueron poco a poco migrando hacia el occidente y hasta el punto que llegaron al Reino Unido. Conocemos al doctor O'Shaughnessy, que ha documentado en el año 1800 muy bien los usos que se estaban llevando a cabo en India para tratar diferentes dolencias. Él los documentó en su farmacopea y esa información poco a poco fue viajando a nuestro continente, al nuevo continente, hasta el punto que muchos médicos en Norteamérica empezaron a usar el cannabis de manera medicinal. Estuvo en las farmacopeas de Estados Unidos por muchos años, hasta que por razones que ya conocemos todos, de racismo, de querer poner un poco de control a las poblaciones que usaban tradicionalmente el cannabis de uso adulto o de uso recreativo, querían parar un poco estos usos y fue entrando en desuso hasta el punto pues que llegó un tema de prohibición donde vimos que el cannabis medicinal entró a las listas de clasificaciones más estrictas con respecto a ponerla en una categoría donde se descartaban los usos medicinales de la planta como tal y se comparaba con otras sustancias realmente pues que tienen un potencial de causar daño, sustancias psicoactivas que tenían potencial de causar un daño mucho mayor. Entonces se descartaron ya los usos medicinales y con esta prohibición pues se desestimuló mucho la investigación, se desestimuló mucho que siguiéramos indagando sobre los potenciales clínicos que tenían los derivados de la planta del cannabis, y esto pues se refleja también en la educación médica que recibimos nosotros los médicos, queriendo decir que no sé si la situación haya cambiado en este momento, valdría la pena indagarlo, pero cuando yo pasé por mi facultad de medicina en el 2002, me gradué yo, nunca se mencionó nada del sistema endocannabinoide, por ejemplo. Hoy, en medio de los empresarios y las personas que estamos interesadas en este tema, ya es realmente reconocido que tenemos un sistema endógeno en el que nuestro cuerpo echa mano para tratar de frenar mucha actividad neurológica. Entonces es un sistema que se considera un sistema de control, no solamente a nivel neurológico, sino también a nivel inmunológico, pero nosotros los médicos
generalmente no recibimos nada de esa información y no recibimos información tampoco sobre cómo los fitocannabinoides, los que provienen de las plantas del cannabis, interactúan con este sistema endocannabinoide. Por lo tanto, toda la información que hemos recibido hasta el momento radica en los potenciales daños que pueda causar la planta del cannabis o el uso del cannabis. Y otra cosa muy interesante que generalmente no se nos diseca muy bien es el hecho que todo uso generalmente es considerado problemático. Entonces, si una persona usa cannabis, lo ponemos en una casillero que a lo mejor necesita ayuda, que necesita ayuda psiquiátrica, que necesita entrar en un proceso de desintoxicación, sin considerar que hay muchas personas que usan el cannabis de manera adulta y para las cuales el uso no representa ningún problema. Entonces, son esas circunstancias las que nos han llevado a estar donde estamos en este momento. Esto aunado al hecho que es un movimiento que la entrada del cannabis como una alternativa terapéutica ha sido un movimiento liderado por pacientes. Definitivamente empezamos a ver manifestaciones de personas en California en los años 80 y 90, cuando empezamos a tener un poco más de conciencia sobre las consecuencias del virus del VIH. Estas personas empezaban a usar cannabis de la manera médica o medicinal para tratar sus síntomas de neuropatía, que venían con el uso de los antirretrovirales, también síntomas de caquexia, o sea, pérdida de peso o pérdida de masa muscular, que venía por el uso de los medicamentos y por la enfermedad misma. Y estas personas reportaban que el uso del cannabis medicinal les ayudaba. Entonces, ahí poco a poco fue entrando en la conciencia cultural que el cannabis tenía o podría tener un potencial terapéutico también. Y generalmente en medicina nosotros los médicos no estamos preparados para que los pacientes nos estén presentando una alternativa terapéutica y de cierta manera sepan más que nosotros sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que ellos están haciendo. Entonces, cuando son cosas tan raras y tan poco convencionales, el gremio médico tiende a apartarse un poco, a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Estamos perdiendo el control. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es que los pacientes nos están diciendo necesitamos cannabis y nosotros no sabemos nada al respecto? Sigamos, por favor. Entonces, pues todas estas situaciones representan unos retos únicos para nosotros. Quiero que mi objetivo el día de hoy no es decir o presentar la idea que los médicos sabemos todo y que necesitamos recibir todo del gremio industrial para poder seguir adelante, sino que tratar de que ustedes, los que están sentados en casa viéndonos el día de hoy, entiendan un poco cuál es el pensamiento alrededor del cannabis medicinal hasta el momento. Sigamos, por favor. Bueno. La otra cuestión de lo que estamos en este momento, a pesar de que tenemos la ley 1787 desde el año 2016, desafortunadamente, históricamente, pues Colombia tiene una gran tradición de productor de cannabis para uso adulto y eso, pues, por lo tal se refleja también en las preparaciones artesanales que conseguimos en cualquier esquina, en cualquier tienda naturista, básicamente. Tenemos estos productos del mercado gris, productos de origen artesanal en los que se desconoce cuáles son los componentes, qué tal es el grado de pureza del compuesto como tal, si están contaminados, si no están contaminados. Y estos usos, no quiero llamarlos folclóricos, pero estos usos por fuera del gremio o de la vía médica convencional, generalmente pues tienden a estar matizados por información que los pacientes refieren como una situación que les ayuda de manera milagrosa a curar sus síntomas. Están elevando mucho más las expectativas que tienen con respecto al potencial o al tratamiento con los cannabinoides como tal. Entonces estas cosas también hacen que el gremio médico se presente un poco sospechoso con respecto a lo que se ve por lo menos en los medios de comunicación masivos o muchas veces lo que vemos en las noticias, que se presenta el cannabis medicinal como una cura para todo. Entonces eso también genera un poco de resistencia también de parte del gremio médico, porque estamos aludiéndole propiedades mágicas a algo que definitivamente pues no la tiene. Ya la evidencia clínica nos ha mostrado que tiene un papel a jugar en ciertas enfermedades, pero no es de ninguna manera una situación milagrosa como tal. Entonces, esto también aunado al hecho que en los últimos 4 años vimos
cómo han llegado grandes cantidades de dinero al país y que han querido invertir, y a raíz, no es culpa de la industria como tal necesariamente, sino a raíz de todas las trabas regulatorias que existieron, toda esta zona gris en la que nos hemos encontrado mucho tiempo, pues se prestó para un ambiente especulativo, que esto también genera un poco de sospecha en el gremio médico. ¿Cómo es decir, cómo es que vienen estas muchas compañías con la intención de invertir muchísimas cantidades de dinero y poco es lo que se ha visto en términos de desarrollo, en términos de inversión? Y pues desafortunadamente las cifras que vemos de los ministerios, de las 600 compañías que tienen licencia para cultivo, de las 400 compañías que tienen para la transformación en el proceso, pues eso no habla de necesariamente muy bien de un desarrollo responsable y sostenible en la industria como tal. Entonces eso los pone un poquito ahí con unas dudas con respecto a lo que la industria pueda desarrollar. Pero entonces aquí estoy yo para decirles que es posible trazar un norte conjunto para que la industria se desarrolle de una manera responsable. Bueno, y también tenemos pues que en este limbo regulatorio tenemos un gobierno que no ha tenido necesariamente la experticia o la experiencia para poder lidiar con la complejidad que representa el cannabis de forma terapéutica, y ahora pues en unos años vamos a estarnos enfrentando a la potencial regulación del cannabis de uso adulto, que eso es otro problema pues muy complicado también. Pero todo esto pues entonces nos influencia que es la manera de pensar del gremio médico, los profesionales de la salud como tal con respecto a inversión en la investigación. Ya se mencionó muy bien, hablar unos puntos al final al respecto, pero la inversión, por lo menos de lo que se ve de la industria farmacéutica, estamos acostumbrados nosotros, a lo mejor es hora de romper ese paradigma, que es la industria farmacéutica la que lidera el desarrollo de los productos que ellos están interesados en producir. La industria farmacéutica no solamente identifica cuáles son los compuestos que pueden potencialmente desarrollarse, sino también que identifican cuál es la necesidad clínica. Entonces, en ese orden de ideas, son ellos los que están liderando el desarrollo de los diferentes compuestos que eventualmente llegarán a una comercialización. Y aquí no hemos visto que la industria del cannabis medicinal esté necesariamente interesada en el desarrollo como tal. En mis conversaciones con el Ministerio de Salud, tienen la misma percepción que mucha de la industria, como es una industria que a la que a lo mejor no han llegado muchas personas con un conocimiento farmacéutico como tal, han llegado personas que tienen gran conocimiento en el área agrícola y agronómica, entonces no están esperando, hay muchas expectativas que no corresponden la una a la otra. El ministerio estaba pensando que el desarrollo iba a ser más de productos farmacéuticos, los industriales en este momento están enfocados en otro tipo de productos o en otro tipo de salidas comerciales, no necesariamente atendiendo las necesidades de los colombianos, entonces eso ha creado una brecha muy grande entre los diferentes grupos que existen interesados en este tema. Y la otra parte interesante es que, por ejemplo, lo que yo he visto, lo que he percibido de los empresarios en el cannabis medicinal es que les gusta criticar las maneras que la industria farmacéutica hace las cosas. Sin embargo, les quiero decir, y esto lo digo muy honestamente y con el corazón en la mano, cuando los médicos estamos decidiendo si prescribir cannabis medicinal o no, nos estamos echando mano de mucha de la evidencia que existe, que se ha desarrollado con los productos farmacológicos basados en THC, por ejemplo, el dronabinol y la nabilona, que son productos que ya los que estamos en este medio los conocemos muy bien, y también del Sativex, que es el producto de la compañía GW Pharmaceuticals, para de cierta manera extrapolar toda esa evidencia clínica que existe en los estudios aleatorizados controlados, que son los que se consideran el estándar para producir mejor información con respecto a al potencial en términos de eficacia de un compuesto. Nosotros echamos mano de eso para poder decidir si un paciente podría recibir cannabis medicinal o no. La dificultad allí es que muchos de los compuestos que vamos a tener acceso aquí en Colombia, que son necesariamente extractos, que vienen, que son aceites, básicamente, no tenemos evidencia clínica de ellos, no tenemos la evidencia científica. Entonces, cuando estamos extrapolando de estas otras cosas, pensando que el cannabis medicinal que tenemos acceso en Colombia va a funcionar, estamos echándole mano de esta evidencia sin
teniendo nosotros, pues nosotros tenemos muy claro que no son equiparables necesariamente, entonces debemos invertir en la investigación para validar lo que nosotros creemos que los aceites o los derivados de cannabis que van a existir en el mercado colombiano pues tengan la capacidad de hacer lo que tengan que hacer. Sigamos, por favor. Más retos lo que nos presenta entonces el cannabis medicinal en las ciudades en las que nos encontramos, las diferentes personas que estamos sentados en este foro el día de hoy, pues debemos tener en cuenta que para la mayoría de los médicos que están adscritos al sistema de seguridad social, que no tienen sus consultas privadas, la manera de la atención de salud es limitada, no es necesariamente la más cómoda. El cannabis medicinal, por lo menos ahora que estamos entendiendo que en tantos interrogantes necesitamos de un espacio amplio con el paciente para poder conocerlo muy bien, para poder conocer cuál es su historia de uso de sustancias psicoactivas en el pasado, ha tenido algún problema, alguna experiencia. Entonces es un ambiente que a lo mejor no es el más apropiado para llevar una consulta completa para determinar si el cannabis medicinal es una herramienta o es una alternativa para la persona que está frente a nosotros. Entonces eso pues lo debemos tomar en cuenta también. Esta pregunta del tratamiento adecuado a los pacientes es muy relevante porque, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos una gran morbilidad en lo que concierne a una gran carga en salud en enfermedades relacionadas con dolor crónico, por ejemplo. Hay muchas personas que tienen una mala resolución de sus problemas de salud, pero es simplemente porque no tienen cómo acceder a los profesionales que sean competentes en el área. En las guías que se han publicado internacionalmente con respecto a qué posición debería ocupar el cannabis medicinal en el tratamiento del dolor crónico, que es la enfermedad donde se conoce que tiene más evidencia clínica, las guías lo posicionan más o menos en un tercer o cuarto escalafón, queriendo decir, una vez la persona haya pasado por toda la línea farmacéutica y se haya demostrado que el alivio al dolor no es suficiente, ahí sí podemos entrar a considerar el cannabis medicinal. En nuestro entorno, entonces, ¿cuál sería el papel o cuál sería la posición que debería ocupar el cannabis medicinal, por lo menos en lo que respecta al dolor crónico? Si cuando no todos los pacientes tienen acceso a un especialista en dolor, no tienen acceso a terapias de intervención que les pueda ayudar a aliviar el dolor de manera mejor, los opioides o los opiáceos a los que tenemos acceso no son los mejores, no son los más indicados, que la gente esté en Colombia tomando tramadol indiscriminadamente no es una buena práctica. No sé si es automedicación o es que los médicos solamente sepan recetar tramadol, pero todo este tipo de circunstancias lo debemos considerar para llegar a un punto en que el cannabis asuma un rol responsable y basado en la evidencia para el tratamiento de este tipo de patología, por ejemplo. Hay muchas compañías en Colombia en las que no entendemos cuál es su papel. La ley es de cannabis de uso médico y científico y me imagino que por las demoras muchas se han enfocado en tratar de crear o de producir otro tipo de productos que puedan ser exportados o que puedan ser usados localmente en medio de la legislación, de lo que la legislación permite, pero no vemos que todas estén enfocadas en hacer medicina. Eso pues genera grandes interrogantes también. En términos de la responsabilidad legal, yo puse esto como una pregunta aquí porque como no hay evidencia clínica para muchas cosas, la guía del INVIMA con respecto a las preparaciones magistrales es clara en decir que las preparaciones magistrales solamente pueden ocurrir en un escenario donde exista evidencia para ese tipo de preparación y para ese tipo de paciente, que está muy bien, pero entonces deja el interrogante si eventualmente existirán prescripciones off-label, o sea, de prescripciones de cannabis medicinal para condiciones en las que no están estudiadas y esto expone al profesional médico de alguna forma de manera legal. Esto no lo sabemos todavía. Y bueno, y el hecho de que la sustancia ha permanecido en ilegalidad por mucho tiempo, esto llega a que tengamos unos sesgos profesionales con respecto a lo que puede hacer la planta. A nosotros, a los médicos, nos enseña mucho a considerar desde el punto de vista de la seguridad. Y uno de nuestros principios de nuestro juramento hipocrático es: primero, no harás daño. Entonces, cuando es una sustancia
que sí tiene una trayectoria reconocida de seguridad desde el punto de vista del uso adulto, pues tenemos muchas tablas y muchos estudios epidemiológicos que nos comparan el daño que hace a una persona de manera individual o de manera a la sociedad el uso de las diferentes sustancias, y pues el cannabis no es tan dañino como otras sustancias que sí son legales. Sin embargo, no tenemos ese conocimiento desde el punto de vista medicinal, porque el seguimiento epidemiológico no ha sido lo suficientemente grande ni a muchos años para poder nosotros tener esa seguridad. Y pues el otro hecho es que hay muchas personas que llegan a la industria a interactuar con los médicos que tienen una serie de diferentes activismos, cada persona tiene sus sesgos y cada persona tiene sus preferencias y sus posiciones y puntos de vista que son muy válidos, pero cuando empezamos a mezclar los diferentes argumentos y empiezan a existir diferentes roces en lo que el profesional médico puede considerar que es mejor para su paciente versus lo que le está mostrando los movimientos activistas que piensan que los médicos tienen que pensar, es un camino difícil. Ha sido difícil para mí navegar los diferentes puntos de vista, pero pues yo pienso que en la generación de estos espacios poco a poco nos vamos escuchando y nos vamos entendiendo mucho más para encontrar un camino común en el futuro. También cuando llegan las personas de la industria a hablarle a los médicos del sistema endocannabinoide, los diferentes cannabinoides, de los terpenoides, del efecto entourage, de la posibilidad de que la sinergia de los diferentes compuestos de la planta produzcan una actividad farmacológica diferente, de las diferentes genéticas y cómo las genéticas van a estar ligadas a diferentes desenlaces clínicos. Esto es mucha información que es de cierta manera desconocida para muchos de nosotros. Yo creo que entre más simplifiquemos el lenguaje y el mensaje, vamos a poder comunicarnos de una manera mejor. Y pues, y una cosa que voy a explorar pues en un poco más de detalle más adelante es que el paradigma actual no es la medicina basada en la experiencia del médico o de la médico como tal. Este abordaje ya se ha dejado a un lado porque nos dimos cuenta que los sesgos del médico no necesariamente se traducen en el mejor tratamiento para sus pacientes. Por eso es que necesitamos evidencia objetiva y evidencia que venga de la mejor calidad y el mejor diseño de los estudios clínicos. Sigamos, por favor. Bueno, entonces un poco contarles lo que les he relatado hasta el momento viene pues de mis insights, de mis observaciones, de haber conversado con cientos de médicos alrededor del país sobre los retos y las oportunidades que nos presenta la industria del cannabis medicinal. Eso es solamente mi propio sesgo y mis propias interpretaciones de la situación actual. Lo que les voy a contar ahora sí viene de evidencia que hemos obtenido a partir de estudios o de encuestas que se les han hecho a diferentes profesionales de la salud alrededor del mundo sobre qué piensan sobre la aplicación clínica de los cannabinoides como tal. Sigamos, por favor. Estos son unos ejemplos de diferentes encuestas que se han llevado a cabo alrededor del mundo preguntándoles a diferentes profesionales de la salud qué piensan sobre el uso del cannabis medicinal. Obviamente tenemos una representación importante de Colorado, porque Colorado es un estado en los Estados Unidos donde el cannabis de uso médico ya tiene una tradición muy importante. Hay muchas encuestas que vienen de California también, de otros estados de los Estados Unidos o encuestas transnacionales en Estados Unidos, encuestas de Australia, encuestas también de Canadá. Aquí hay un par de estudios en los que se les encuestaron a los reumatólogos y a los médicos de atención primaria qué pensaban y cuáles eran sus necesidades de educación. Simplemente para contarles, en Israel también tenemos algunos estudios aquí, simplemente para contarles pues que es importante tener en cuenta cuáles son los puntos de vista de los médicos, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también tratar de entender cuáles son sus necesidades educativas y tratar de enfocar los programas que estamos ofreciendo, no solamente desde la industria, idealmente deberían ser desde las universidades, para tratar de llenar esos huecos y esos vacíos que tienen ellos en la educación con respecto al sistema endocannabinoide, a la aplicación clínica de los cannabinoides. Sigamos, por favor.
Este es una revisión sistemática. Una revisión sistemática simplemente es un tipo de estudio en el que se hace un paneo muy completo y sistemático, queriendo decir unas reglas de juego muy específicas para tratar de extraer información sobre los estudios que queremos de interés y tratar de recopilarlas en un gran estudio y así poder sacar unas conclusiones más importantes. Este es un estudio que fue publicado el año pasado. Este estudio tiene que ver con las creencias, el conocimiento y las preocupaciones que rodean el uso del cannabis medicinal por parte de diferentes profesionales de la salud. Siguiente, por favor. Entonces, este estudio se enfocó en responder 3 preguntas muy específicas. ¿Qué opinan los profesionales de la salud sobre el uso del cannabis medicinal en la práctica clínica? ¿Qué también están entrenados los profesionales de la salud con respecto al cannabis medicinal? ¿Y qué preocupaciones tienen los profesionales de la salud con respecto a la administración del cannabis medicinal? Sigamos, por favor. ¿Qué opinan los profesionales de la salud sobre el uso del cannabis medicinal en la práctica clínica? En términos generales, pues en este estudio se demostró, y este estudio es un estudio que recopila todos los otros estudios más pequeños que les mencioné antes de diferentes jurisdicciones, piensan en términos generales que sí tiene cabida en el ámbito clínico el uso de del cannabis medicinal, particularmente en estas situaciones en las que se considera que ya se han agotado muchos de los recursos farmacológicos que tenemos hasta el momento. Los médicos tienden a ser más abiertos a medida que están viendo pues, que la persona tiene un nivel de sufrimiento tal que ya vale la pena considerar otras alternativas terapéuticas, y estas opiniones pues, fueron consistentes para los profesionales de medicina, de farmacia y de enfermería. Aunque existe una impresión general de apoyo al uso del cannabis medicinal como tal, esta varía según los estudios que fueron analizados. Entre los estudios más recientes mostraban una mayor apertura o una mayor disposición de los profesionales de la salud a considerar el cannabis como una alternativa terapéutica, queriendo decir que toda esta conversación que hemos oído, por ejemplo, en mi caso, desde Canadá, que empezó la conversación desde el año 2001, y eso empieza a crear una mella, a crear una conciencia cultural diferente. Entonces eso se va a reflejar también en cómo los médicos consideran el cannabis, si lo pueden considerar como una alternativa terapéutica o no. Sigamos, por favor. ¿Qué conocimiento tienen los profesionales de la salud con respecto al cannabis medicinal? Aquí es donde empezamos a tener unas preguntas grandes, porque a pesar de que las actitudes pueden ser positivas con respecto al uso del cannabis medicinal, el conocimiento como tal para poder aplicar esto en la práctica clínica se considera deficiente en muchas áreas. En las áreas legislativas, en las áreas clínicas, los médicos en este estudio, los resultados que se recopilaron en este estudio de esta revisión sistemática destacaron la necesidad de una mayor educación y de información de fácil acceso. Muchos de las personas encuestadas reportaron que la información era difícil conseguirla de fuentes neutras. Mucha de la información que ha dominado el espacio en este momento proviene de las compañías de cannabis medicinal. Esto tiene algunos problemas desde el punto de vista de la industria farmacéutica. Ya es reconocido que la información que es impartida por la industria tiende a tener unos sesgos, no tiende a presentar los estudios de una manera neutra como tal. Entonces es ideal que le pasemos la responsabilidad a otros entes que tengan la capacidad de prestar una educación de buena calidad también, que presente un gran rasgo de opiniones, pero también que esté tan centrada en la evidencia como sea posible. Y a pesar de que existe una deficiencia en varios campos de la aplicación, sobre todo en la aplicación ya práctica de los cannabinoides, esto aunado al hecho que las percepciones son positivas, entonces llevaron a estos autores a hacerse un interrogante muy interesante. Es interesante preguntarse si las creencias que rodean los beneficios del cannabis medicinal están fundamentadas en la evidencia o son producto de otra cosa. Ellos están pensando, bueno, la evidencia clínica no existe, la evidencia clínica de buen rigor metodológico, como ya lo voy a ver más adelante, no existe para muchos de los compuestos del cannabis medicinal. Entonces, ¿de dónde están creyendo estos médicos que el cannabis medicinal funciona?
me anticiparía a responder yo que estas creencias vienen no solamente de lo que nos muestran los medios de comunicación, esto sí tiene una influencia grande definitivamente, pero también de los reportes de los pacientes. Entonces es aquí donde empezamos a tener una confluencia de puntos de vista y de experiencias que a lo mejor nos pueden ayudar a encontrar un camino en común más adelante para adelantar no solamente el uso basado en la evidencia de los cannabinoides, sino también teniendo las preferencias de los pacientes. Sigamos, por favor. ¿Y cuáles son las preocupaciones que tienen los profesionales de la salud con respecto al cannabis medicinal? Muchas de las personas refieren temor a las reacciones adversas psiquiátricas, precisamente porque por lo que hemos oído por décadas con respecto al cannabis es que puede tener unos efectos psiquiátricos negativos en las personas que lo usan. Tampoco se sienten muy seguros con respecto a las interacciones medicamentosas que pueden existir con otros medicamentos. Esto me acuerdo muy bien de una conversación que tuve yo con una doctora jefe de servicio de oncología en una gran institución en Lima, Perú, que me dijo, yo no estoy dispuesta a prescribir cannabis medicinal hasta que no se me demuestre que los cannabinoides no van a interferir de ninguna manera con la quimioterapia que yo le estoy administrando a mis pacientes. Y esta es una preocupación absolutamente válida. Y ahora poco a poco nos estamos dando cuenta, ya hay un par de reportes de estudios retrospectivos que nos muestran que los cannabinoides sí podrían interferir con la eficacia, por ejemplo, de tratamientos de inmunoterapia para ciertos tipos de cánceres sólidos. Entonces, es este tipo de interrogantes que tenemos todavía que no nos dejan decir o adoptar con total tranquilidad el hecho que el cannabis ya sea una herramienta terapéutica en este momento. Preocupaciones con respecto a la posibilidad de interacciones de medicamentos y otra preocupación que está muy en la cabeza de los médicos y los profesionales de la salud a nivel global, según este estudio que nos ha reportado, es el temor de que los pacientes estén buscando el cannabis medicinal para otros propósitos. Entonces es allí donde el médico o donde el clínico debe tener la capacidad de diferenciar muy bien y de tener las herramientas para poder diferenciar cuál es una situación en la que el paciente a lo mejor presente un posible trastorno por uso de cannabinoides o tenga una patología de base o unas enfermedades coexistentes que a lo mejor lo puedan poner en una situación de presentar un mal uso de los cannabinoides. Esto es muy raro en el contexto clínico, ya teniendo yo la experiencia, pero pues es una preocupación que tienen los profesionales de la salud al respecto del uso de los cannabinoides. Sigamos, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, pues sabiendo que el cannabis iba a ser una herramienta terapéutica que iba a estar disponible para nosotros pronto, y pues ya lo está, en la Clínica Las Américas el año pasado llevamos a cabo una encuesta en la que le mandamos la encuesta a 200 de los médicos que están allí adscritos a la institución. 110 de ellos nos respondieron la encuesta, tuvimos una muy buena tasa de respuestas. Es un estudio que presentamos en la conferencia Cannabinoid del International Association for Cannabinoid Medicine el año pasado. Es la primera encuesta de la que nosotros tenemos conocimiento en toda Latinoamérica, que está preguntándole a los médicos qué piensan, qué saben y qué han hecho con respecto al cannabis medicinal y cuáles son sus necesidades educativas. Este es un estudio piloto que esperamos replicar a nivel mucho más amplio y a nivel de toda Latinoamérica cuando tengamos los recursos para hacerlo. Sigamos, por favor. Como esto es un estudio que está en proceso de publicación, no les puedo mostrar todos los resultados ni todas las tablas. Nos arrojaron unos resultados muy interesantes, pero sí puedo darles algo de las conclusiones que presentamos en la conferencia IACM el año pasado. El 84% de los médicos pensó que el cannabis medicinal podría ser benéfico para el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas y debilitantes. Esto es una cifra muy importante. Esto, sin embargo, es teniendo en cuenta la consideración que estos son médicos ultra especializados en sus áreas terapéuticas que estaban en una institución de tercer nivel. A lo mejor si vamos a hacer esta encuesta a nivel de médicos generales, las respuestas son diferentes, pero por lo menos los médicos especialistas, sobre todo los anestesiólogos que están muy interesados en contestar este tipo de encuestas con respecto al cannabis medicinal, nos mostraron unas buenas actitudes muy positivas con respecto al uso de los cannabinoides. El 20%, solamente el 20%, pensaron que los participantes,
perdón, solamente el 20% de los participantes pensaron que el uso del cannabis representaba riesgos para la salud física y el 21.9% que creían que consumir cannabis representaba un grave riesgo para la salud mental. Entonces tenemos una muy buena disposición, una buena actitud con respecto al uso de los cannabinoides para ciertas enfermedades y una relativamente baja, pues yo no lo llamaría bajo, 20-21% de percepción de que el cannabis podría ser peligroso para la salud de las personas. Entonces tenemos que aprender a jugar con esas percepciones también para tratar de entender cómo logramos o cómo facilitamos la incorporación de los cannabinoides en la práctica clínica. De acuerdo con estudios que se han hecho en otros países también, las enfermedades más comúnmente citadas por nuestros médicos, los que respondieron a la encuesta, era el dolor crónico que no responde a productos farmacéuticos, los síntomas relacionados con cáncer, la fibromialgia, trastornos de espasticidad y epilepsia. Entonces, si los médicos están pensando que la mayor utilidad clínica está en estas condiciones clínicas, ¿en dónde están esos pacientes? ¿Quién ve a esos pacientes? ¿O a qué tipo de profesionales podríamos acercarnos con la información precisa y con una buena información sobre la dosificación y cómo incorporar el cannabis medicinal en sus prácticas clínicas que puedan beneficiar a estos pacientes, pues que definitivamente en la literatura clínica nos han mostrado que sí son los que podrían beneficiarse más de los cannabinoides hasta el momento. Los obstáculos más comunes para la prescripción de cannabis medicinal, según lo que nos contaron nuestros encuestados, fueron la falta de guías de prescripción, la falta de conocimiento sobre el uso apropiado del cannabis medicinal, la preocupación de lo que los pacientes podrían estar buscando por fines recreativos. Vuelve nuevamente esta preocupación que tienen los médicos de no saber en qué punto una persona está buscándolo con fines recreativos o tiene a lo mejor un trastorno por uso de cannabinoides o de cannabis o tiene en realidad una preocupación clínica que deba ser tratada con cannabis medicinal. Siguiente, por favor. Más conclusiones de nuestra encuesta. Si bien el acceso a los productos legales de cannabis medicinal en el momento que hicimos la encuesta, o sea, esto fue la primera parte del año pasado, el 2019, a pesar de que en ese momento no habían productos legales, el 19% de los encuestados nuestros ya manifestaron que ya habían prescrito algún producto artesanal basado en cannabis, lo que nos muestra pues que sí hay una disposición a trabajar con este tipo de productos. El 88% de los participantes informaron un conocimiento bajo sobre la dosificación y la creación de planes de tratamiento. Esto es súper importante porque si los médicos no saben cómo dosificar, pues no van a saber cómo prescribir, no van a hacer una prescripción segura, no van a hacer una prescripción que le beneficie al paciente. Entonces, esta es una área en la que tenemos que trabajar activamente para llenar esas brechas en el conocimiento. El 90.6% de los encuestados creía que la educación del cannabis medicinal debía incluirse en el plan de estudios de las diferentes especialidades médicas, no necesariamente en el pregrado como tal, pero sí ya en las especialidades que tuvieran más relevancia o en la que el cannabis medicinal podría tener más aplicabilidad para un uso en los pacientes. Sigamos, por favor. Bueno, entonces ya pasando un poco la parte de la encuesta, voy a contarles un poquito rápidamente cómo se construye la evidencia clínica en medicina. En medicina tenemos desde hace ya 25, 30 años un concepto que es conocido como la medicina basada en la evidencia, que es el uso concienzudo, explícito y juicioso para tomar decisiones sobre la atención de los pacientes individuales. La medicina basada en la evidencia integra la experiencia clínica, o sea, lo que yo he tenido la experiencia de ver y observar de mis pacientes y mi trabajo con mis pacientes o que los otros colegas me hayan reportado que es exitoso para ellos, y los valores del paciente con la mejor información de la investigación posible. Entonces, una de las cosas de los mitos que existen cuando los empresarios de cannabis medicinal se acercan al gremio médico es pensar que todo es estudios aleatorizados controlados o que todo es revistas temáticas y que no nos podemos bajar de ese dogma, de esos criterios tan estrictos, así lo han puesto algunas personas. Y resulta que no, en realidad mucha de la información, si queremos estar prestando un servicio que se ha centrado realmente en el paciente, es la incorporación de muchas cosas. Cuando una persona viene a una consulta con una preocupación o con un síntoma, un médico respetuoso de sus derechos y de su autonomía le va a preguntar, bueno, ¿usted qué quiere hacer?
¿Qué cree que deberíamos hacer? Y entonces en medio de esas preguntas es donde se va a formular un plan terapéutico que incorpore las visiones del paciente. Yo no le puedo estar prescribiendo a un paciente un medicamento que cueste 500.000 pesos, que no esté cubierto por el sistema de salud, sabiendo que la persona no lo puede pagar. Entonces son ese tipo de circunstancias y de preferencias únicas del paciente las que deben tenerse en cuenta. Y esto es algo que no sé si no es conocido para los empresarios del cannabis medicinal. Muchas veces a nosotros los médicos se nos olvida también que el paciente y sus preferencias juegan un papel tan importante como todo lo otro, como pueden ser la evidencia que venga de los estudios aleatorizados controlados o las guías clínicas que existen para diferentes enfermedades alrededor del mundo. Sigamos, por favor. Entonces, en ese orden de ideas también, para poder llegar a tener un sustento científico al uso de las diferentes sustancias, pues debemos tener un gran historial de investigación que nos demuestre cómo interactúan o cómo actúan las diferentes sustancias en diferentes niveles y para poder llegar al uso o al desarrollo de una sustancia en humanos. Entonces, miren solamente cuál es esta gran vía farmacológica a la que se debe tener en cuenta para poder llegar a una droga aprobada, que está aquí abajo en la parte inferior de este cono que está invertido. Un solo compuesto. Debemos iniciar desde la investigación básica, el proceso de descubrimiento de los medicamentos en los que entran muchísimos compuestos que puedan tener una posible actividad farmacológica según nos han demostrado los estudios en animales o los estudios en tejidos celulares, los estudios preclínicos. Poco a poco se va destilando, se van escogiendo cuáles son las diferentes sustancias que de verdad pueden ser los mejores candidatos a desarrollarse en los estudios clínicos, porque una vez entremos a los estudios clínicos, no solamente debemos tener ya un gran sustento de seguridad y de acción en diferentes modelos, sino que debemos ir a la fija, porque estos desarrollos farmacológicos son muy complejos y son muy costosos. Y pues desde ese punto de vista, muchas de las sustancias que estamos tratando de proponer en el mercado derivados del cannabis medicinal a veces carecen de mucha de esta información. Entonces, quiero que entendamos que de cierta manera los gobiernos le han abierto la puerta al cannabis como una alternativa terapéutica para los pacientes que necesitan tener acceso a una sustancia segura y a una sustancia estandarizada para poder saber qué va a ocurrir con ellos, pero sin todas estas condiciones que generalmente han existido para el desarrollo y para la implementación de cualquier compuesto que tenga ya un aval, no solamente por las autoridades sanitarias, sino también para que nuestros pacientes mismos puedan tener la confianza de que ha sido desarrollado de una manera responsable para que pueda ser usado en ellos también. Adelante, por favor. Entonces, aquí tenemos un poquito cómo consideramos cuál es la evidencia clínica que puede llevar a considerar un medicamento o a una cirugía inclusive o a un medio diagnóstico para que pueda ser usado en las personas, en los seres humanos y poder determinar que sí podría tener un potencial de ayudar mucho más. Empezamos con los estudios de los casos de reportes que lo ven abajo en la parte inferior de la pirámide. Después, esos son estudios observacionales en los que simplemente miramos y tomamos una foto de lo que está ocurriendo con los pacientes y no más, y escribimos. Entonces, mucha de la investigación en cannabis medicinal se ha quedado en ese punto. Y mucha de la investigación con cannabis medicinal no nos permite entonces poder sacar unas conclusiones más fuertes con respecto a cuáles son los potenciales que pueda tener en el ámbito clínico. Después de esto vienen los estudios de casos y controles, los estudios de cohortes, que también son estudios observacionales. No estamos haciendo nada, simplemente estamos reportando de lo que está ocurriendo con los pacientes. En muchos casos les podemos administrar unos cuestionarios específicos para que nos cuenten cómo les está yendo con el cannabis medicinal, si hay un alivio de los síntomas, si existe una mejoría en la calidad de sueño, ese tipo de preguntas que no son necesariamente más objetivas, sino son patient reported outcomes, como se conoce en inglés, queriendo decir que son desenlaces que son reportados por los pacientes. Y después ya cuando vamos a querer caracterizar de una mejor manera, tener una información más precisa con respecto a la seguridad y la eficacia de los medicamentos, ya entramos a los estudios aleatorizados controlados y son
esos estudios aleatorizados controlados los que se ha tomado la tarea de hacer compañías como GW Pharmaceuticals y que poco a poco van haciendo otras compañías de cannabis medicinal, los que nos van a dar una mejor información para que los entes de salud puedan tomar una determinación con respecto a si deben dársele una aprobación a un cierto compuesto o a un conjunto de compuestos. Existe la idea que el cannabis medicinal no es necesariamente el paradigma de los estudios aleatorizados controlados no es el mejor, pero pues ya tenemos el antecedente o el precedente de que GW Pharmaceuticals, después de mucha experimentación preclínica, lograron o se decidieron probar por una combinación específica de THC y CBD para su Sativex y de un compuesto casi 100% purificado de CBD para llevarlo en su línea farmacológica, y ahí pues tenemos los resultados que tenemos con esa compañía. Sigamos, por favor. Ahora, quería establecer un paralelo aquí un poco rápidamente con respecto a la vacuna, al desarrollo de la vacuna. Esto es un proceso que yo creo que nunca antes en la historia tantas personas habíamos estado tan interesadas en saber cómo va la carrera por el desarrollo de la vacuna. Y pues esto nos está bombardeando con noticias todo el tiempo, hasta el punto que muchas personas pues por fuera del ámbito médico ya se nos han convertido en expertos en el análisis de los estudios clínicos y de saber cuáles son las características de los diferentes estudios clínicos y también de las controversias que han existido, por ejemplo, con las declaraciones que hacen algunos mandatarios a nivel internacional de querer saltarse etapas de los estudios clínicos que son altamente útiles para determinar cuál es la seguridad de los medicamentos o de la vacuna en este caso, para poder ser usada de manera masiva en el ámbito clínico para prevenir la infección con el SARS-CoV-2. Y desde ese punto de vista quería trasladar un poco la reflexión al cannabis medicinal. Obviamente no es la misma situación, pero tiene algunos elementos parecidos. De cierta manera esperamos que por el hecho de que los gobiernos hayan estado tan dispuestos a permitir la entrada a la creación de una industria del cannabis para uso clínico y uso científico, que nos podemos saltar muchos de estos pasos. En realidad es que estos pasos existen no por ser dogmáticos, ni por querer hacerle difícil la vida a nadie, ni porque solamente puedan beneficiarse las grandes compañías de estos pasos del desarrollo de un medicamento o de una vacuna en este caso para ser usada en un ámbito clínico deben seguirse para asegurar una responsabilidad y para asegurarnos que el compuesto que estemos usando, sea cannabinoides, sea una vacuna, sea un antihipertensivo, sea una quimioterapia, sea segura para los pacientes y tenga los resultados que dicen tener o que pensamos que vayan a tener. Entonces, desde ese punto de vista, estoy muy de acuerdo con César en lo que hizo en su introducción, lo que planteó en su introducción de querer enfatizar la necesidad de hacer una inversión grande en investigación, porque entre más investigación y más conozcamos sobre la capacidad que tienen estos compuestos de cambiar, como pensamos los médicos que ya tenemos experiencia con el cannabis medicinal, de cambiarle la vida a una persona, necesitamos poner esta información de una manera objetiva para que otros pacientes puedan beneficiarse de ella también. Si nos quedamos en un círculo vicioso, nosotros dando vueltas entre nosotros mismos, no vamos a alcanzar a que esta terapia sea implementada de manera amplia, no solamente en nuestro país, sino también en Latinoamérica. Entonces es importante tener en consideración que los pasos de la investigación clínica son muy importantes para lograr que el potencial terapéutico de los derivados de cannabis alcance no solamente a nuestros pacientes, los pacientes de los médicos que ya nos consideramos médicos canábicos, que pues esto es una designación errónea, pero que sí pueda beneficiar a mucha más gente. Sigamos, por favor. Bueno, entonces, mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar? Adelante. Esta es la puerta de Brandenburgo en Berlín. Allí les conté pues, que presenté el resultado de nuestro trabajo el año pasado. Tuvimos una interacción muy interesante con muchas personalidades del mundo del cannabis medicinal,
Pero definitivamente la conclusión de ese evento fue que cada vez deberíamos estar tratando de alcanzar a más profesionales de la salud y a más médicos con este mensaje, que no debe ser un mensaje que se ocupe solamente de los médicos que tenemos un interés o que tenemos una inclinación o que ya estamos de cierta manera metidos en la industria y por lo tanto tenemos un conflicto allí y nos beneficia saber más de lo que puede alcanzar el cannabis medicinal. Y la única manera de hacer esto es mediante información. La única manera de hacer esto es llevarles evidencia a los médicos, evidencia de la mejor calidad posible, del mejor tipo posible, no con el ánimo de convencer, porque yo no creo que esté en convencer que uno crea en el cannabis medicinal o no. El cannabis medicinal eventualmente, lo espero yo en unos 5 años, llegará a ser tratado de la misma manera que es tratado cualquier otro medicamento o cualquier otra alternativa terapéutica, con la misma neutralidad. Y pues para llegar a ese punto necesitamos información y necesitamos recolectar tanta información tan sistematizada como sea posible. En estos, a raíz del aniversario de la ley 1787, varias personas que estamos en el tema o en la industria escribimos varias reflexiones al respecto y leí una muy interesante en la que se planteaba que lo que debía ocurrir era de tratar de convertir a más personas del común, de la comunidad, en usuarios del cannabis medicinal. Y yo creo que eso es un mensaje un poco que no refleja la realidad. En este momento lo que tenemos en el mercado o el acceso al cannabis no es mediante suplementos ni productos que estén over the counter, como podría ser un Advil o un acetaminofén. No son productos de venta libre, son preparaciones magistrales para las cuales un médico tiene que tomar una determinación si es apropiado prescribirle a un paciente o no. Entonces, el cliente, y no quiero ponerlo en estos términos, pero lo pongo en estos términos para que sea un poco más fácil de entender, la persona que debe tener toda la información para poder tomar esa determinación es el médico, no es el paciente. Los pacientes que están interesados en cannabis medicinal, pues como ya lo expresé antes, vienen con mucho conocimiento y vienen con muchas ideas, vienen con muchas historias que les han contado la tía, la abuela, el papá, y entonces ya tienen una percepción de que el cannabis les va a ayudar. Pero es el médico en medio de su autonomía y ejerciendo su autonomía médica y teniendo en cuenta toda la información que ha recibido hasta el momento y su experiencia clínica y teniendo en consideración también los resultados de los estudios clínicos, el que va a tomar una determinación si una prescripción de cannabis medicinal o cuál prescripción de cannabis medicinal sea la mejor para los pacientes. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que debemos trabajar de una manera muy cercana para tratar de cerrar estas brechas en la información y en la educación médica también para que podamos alcanzar a más gente como sea posible. Sigamos, por favor. Definitivamente hay puntos de convergencia y como les estaba hablando desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, no es los resultados de los estudios, no son los valores P, no son los odds ratio, todas estas medidas estadísticas complicadas que nos gusta seguir a nosotros. Eso no es la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia incorpora esos 3 elementos que les conté antes y es importante considerar que desde el punto de vista legislativo también se nos puso un eje central que fueron los pacientes. Ahora, desde el punto de vista de la evidencia, también se nos pone un eje central que son los pacientes. Formular un plan terapéutico que considere las necesidades de los pacientes. Entonces, esto es un punto de convergencia importante. ¿Cómo vamos a trabajar juntos de la mano para llegar a satisfacer las necesidades de los pacientes? ¿Sabemos si los pacientes colombianos quieren recibir cannabis medicinal? Esto es una encuesta que no hemos hecho. ¿Sabemos cuántos están usando cannabis medicinal? Eso tampoco lo hemos determinado en nuestro entorno colombiano tampoco. Recientemente, el año pasado, yo estuve en el British Pain Society, exponiendo la experiencia colombiana con el cannabis medicinal y en ese evento se revelaron los resultados de una encuesta que me dejaron un poco preocupada. En el Reino Unido, 1.4 millones de personas usan cannabis con fines médicos, pero no lo están accediendo por vía médica, no lo están accediendo mediante sus GPs, sus general practitioners o sus especialistas, lo están accediendo ellos mismos del dealer de la esquina con unas cantidades de concentraciones de cannabinoides que no se desconocen, con unas prácticas agrícolas que se desconocen. Entonces, esto es una situación peligrosa.
conocemos en Colombia cuántos pacientes están usando cannabis con fines médicos que no lo están adquiriendo mediante las farmacias que tienen las buenas prácticas de elaboración, que esto apenas empezó este año apenas. Es importante conocer entonces cuáles son las necesidades de los pacientes también para tratar de forjar una industria, de establecer unos procesos que satisfagan sus necesidades de adquirir una sustancia de buena calidad, una sustancia estandarizada y que le podamos dar la confianza al paciente que va a tener un efecto deseado. En esto es muy importante entonces el cuidado centrado en el paciente, el patient-centered care. Vemos que igual como lo reflejaron las diferentes encuestas a nivel mundial, nuestra encuesta aquí en Colombia, en Medellín, que son las patologías en las que los pacientes ya han pasado por una línea terapéutica farmacológica tradicional, en los que estamos pensando que los médicos pueden estar más abiertos a prescribir los cannabinoides. Entonces, ¿cómo les vamos a ayudar a esos médicos a incorporar los cannabinoides en este contexto? ¿Qué les vamos a preguntar? ¿Cómo nos vamos a acercar a ellos? Vamos a hacer un seguimiento de una consulta médica para decir, doctor, bueno, entonces usted en qué momento piensa que podría empezar a considerar los cannabinoides. Y en ese orden de ideas yo creo que sí debe existir un poco más de sofisticación y granularidad desde la industria, desde las empresas hacia el gremio médico. Siempre tenemos nosotros, pues, y yo se los digo como presidenta del Comité de Éticas de Investigación en el pasado, que la relación entre la industria y la academia o la industria en el gremio médico es un poco complicada, es como una relación compleja y debemos saber tratarlo con mucha delicadeza para no estar transponiéndonos en los intereses de los otros, porque ahí pueden entrar a figurar mucho los conflictos de interés. Sin embargo, yo creo que una conversación honesta con el gremio médico en los que podamos entender qué es lo que necesitan en realidad y qué es lo que esperan tener, preguntándoles a nivel global o preguntándoles uno a uno, yo creo que es un paso muy importante que debemos tomar. Siempre la creación, la conciencia o el awareness que tengamos nosotros con respecto a los potenciales clínicos del cannabis medicinal debe hacerse de una manera responsable, basadas en la evidencia, en la evidencia científica. Por ejemplo, hoy en día estoy yo un poco preocupada con lo que nos reportan las encuestas a nivel mundial. Precisamente esta mañana estaba asistiendo a un webinar donde estaban reportando los resultados del Global Drug Survey, que es una encuesta que se les hace a 55,000 personas alrededor del mundo. Mucha gente de Europa responde a esta encuesta, no tanta gente de Sudamérica, pero algunas personas de Brasil. Y la gente que tiene un antecedente de enfermedad mental, llamémoslo ansiedad, depresión, están usando de manera más frecuente el cannabis medicinal a raíz de la pandemia y estar pues en sus casas, en aislamiento y en cuarentena. Esta es una situación que podría complicarse en el futuro hacia una potencial, me preocupa que tenga el potencial de crear personas que desarrollen un trastorno por uso de cannabis, porque el uso de cannabis de la calle, del cannabis que tiene alto THC, un cannabis que no es médico y que no ha sido vetado por un médico, podría complicar los desenlaces en las cuestiones de salud, o sea, puede empeorar sus cuadros de enfermedad mental. Entonces, cuando estamos en la industria diciendo o sacando publicidad que el cannabis puede ser un tratamiento para la salud mental, lo decimos esto en televisión abiertamente, entonces nuestros pacientes ¿qué van a interpretar? Que pueden comprar cualquier cannabis de la calle y tratar de automedicarse con esta medicación, con este compuesto, perdón, y pues a lo mejor esa no es una manera responsable de llevar a cabo, de trasladar ese mensaje a la comunidad. Sigamos, por favor. Yo creo que, como César ya lo ha referido, es imperativo que le exijamos al gobierno que destine más recursos para la investigación y el desarrollo. De cierta manera, y esto es un mensaje que yo le doy a todos los médicos que están interesados en explorar el cannabis medicinal en algún momento, es que la responsabilidad nuestra con tantos desconocidos que tenemos todavía es interpretar cada paciente como un sujeto o como un participante en un experimento. Obviamente vamos a hacer un consentimiento informado tan completo como sea posible, tratar de darles tanta información como sea posible, la que nosotros conozcamos, para que la persona pueda tomar autónomamente una decisión si el cannabis medicinal es su mejor opción en ese momento o no. Pero también creo que nosotros debemos tener la responsabilidad de recolectar tantos datos tan sistematizadamente como sea posible para poder reportarlos en el futuro y decir,
aprender no solamente nosotros desde nuestra experiencia, sino también poder retroalimentar esta información a los entes regulatorios aquí en Colombia. Y en ese punto de vista, pues me parece muy importante que el gobierno, no solamente el Ministerio de Ciencia, sino el Ministerio de Salud y todos los entes regulatorios involucrados, que destinen recursos para que los usos de los cannabinoides sean validados de cierta manera hasta en la medida que sea posible. Existen en este momento otros modelos de recolección de información sistematizada por medio de aplicativos, por medio de récords clínicos electrónicos específicos para cannabis medicinal que nos facilitan mucho la recolección de esta información de manera sistematizada. Esto lo estamos llamando hoy en día evidencia al mundo real, real world evidence. Yo no soy la única que está hablando de eso. Hay muchos académicos muy reconocidos a nivel mundial que están exigiendo que se establezcan registros y bases de datos de pacientes que están usando cannabis para poder de cierta manera analizar qué es lo que está ocurriendo. Nuevamente, la responsabilidad viene de una creación de un marco regulatorio y creación de la industria, viene también con la generación de conocimiento y la generación de datos también para que podamos interpretar qué es lo que está ocurriendo con estas personas, que no solamente sea la prescripción del magistral y se va y a los 30 días regresa y sí, le estamos escribiendo nuestra historia clínica, pero no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo con esta persona de una manera muy específica y muy precisa. Ante todo, respetar la autonomía médica, es el médico o la médica la que está tomando la decisión de qué producto prescribir, lo llamemos cannabis medicinal, lo llamemos un antiinflamatorio, lo llamemos un opioide, es la potestad de la persona de estar tomando esta determinación. Nuevamente, les reitero, esta determinación se toma considerando los intereses de los pacientes y teniendo una discusión completa con ellos. Mientras los médicos se están formando o se están volviendo más, se confían un poco más en los alcances del cannabis medicinal, se han creado clínicas específicas de cannabis medicinal. Yo espero que poco a poco nos vayamos moviendo de ese modelo para que la penetración de los cannabinoides como medicina sea mucho más amplia y no solamente en estas clínicas especializadas a la que solamente van a tener acceso un puñado de pacientes y no todos. No me imagino que un paciente en Putumayo o un paciente en Leticia vaya a tener acceso a una clínica de cannabis medicinal, sobre todo si teniendo en cuenta que el papel de los cannabinoides parece radicar en un tratamiento ayudante o complementario a muchas de las herramientas farmacológicas que ya se están utilizando. Entonces debemos procurar, mientras estamos procurando que los pacientes tengan acceso al cannabis medicinal, que tengan acceso a una atención médica competente para su condición clínica también. Y pues en este orden de ideas es importante entender la importancia del consentimiento informado desde el punto de vista ético y legal. Es muy importante para una persona, un adulto, que los tratemos como adultos y que les podamos dar toda la información necesaria para que ellos tomen una determinación con respecto a su salud, al uso de los cannabinoides o al uso de cualquier otra terapia médica. Sigamos, por favor. Bueno. Y todo esto ya para concluir, yo les quiero enfatizar la importancia del trabajo en equipo. Debemos entablar este tipo de conversaciones, este tipo de foros, pues más frecuentemente. Esto es una industria nueva para Colombia, esto es un espacio nuevo para Colombia que apenas se está forjando. Si llevamos ya 4 años en este tema, pero apenas hasta ahora es que vamos a empezar a discutir los aspectos realmente interesantes de cómo se va a desarrollar la industria y hacia dónde va a ir las 600 empresas y las 400 empresas que tienen y las más que van a entrar ya prontamente al mercado, cuáles son sus objetivos, van a producir para el mercado local, para qué tipo de pacientes van a producir, van a estar enfocadas en procesos industriales. Este tipo de situaciones yo creo que son muy importantes que las discutamos, pero que tengamos en cuenta que a diferencia de cualquier otra área de la medicina, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien desde ahora con el cannabis medicinal. Y yo creo que ya esa es mi última diapositiva. Les agradezco mucho la atención, el haberse sentado aquí por todo este tiempo y estoy lista a recibir preguntas si tenemos tiempo para preguntas. Agradecemos desde Asomercam, de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal, a César y a Mónica por abrirnos este espacio y esperamos tener más oportunidades de conversación en el futuro. Bueno, doctora Paola, muy interesante la exposición, digamos, muy enriquecedora. Yo quería, pues hemos tenido algunas preguntas, pero yo quería
yo quería hacerle unos comentarios a ver si alcanzamos, digamos, por respeto generalmente a quienes nos oyen y quienes participan, tratamos de que estos escenarios no pasen más de 1 hora y media. Hoy todos tenemos una gran cantidad de compromisos virtuales. Entonces tratemos de en estos 8 minutos pues hacer algunas reflexiones y si a usted le parece, y Mónica, al final vuelves y dejas la última diapositiva donde está la dirección de la doctora Paola y quienes le quieran escribir, a nosotros nos consiguen en nuestra página web, que es las 3W, cámarac3.org. Pero yo quería hacerle algunas reflexiones a ver si usted nos orienta. Primero, digamos, hay un mensaje claro, ya hay unos pacientes, digamos, que son usuarios, que no lo están haciendo de una forma adecuada, ¿cierto? No solo en Colombia, sino lo que usted, por ejemplo, hablaba de Londres. Hay unos pacientes y hay una industria dispuesta a entregar unos medicamentos que suplan esa informalidad, por llamarlo de alguna manera, en medicamentos. Y tenemos todavía que no se ha logrado, que hay una brecha de tiempo entre cómo entregarle un medicamento debidamente analizado, obviamente investigado y con todas las buenas prácticas de manufactura a estos pacientes que ya existen y que ya están convencidos, que son millones y millones en el mundo. Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo se puede hacer para acelerar esos tiempos? O sea, ya hay una demanda que está en parte informal, y no hablemos solo en Colombia, en el mundo, y hay unas empresas dispuestas con toda su energía y con todo su conocimiento a entregar esos medicamentos. ¿Cómo, de su experiencia, cómo hacemos, cómo trabajamos para acortar esos tiempos? Es una pregunta muy importante y es una pregunta que desafortunadamente no tengo yo la respuesta totalmente porque es un dilema que también se presenta en el caso del Reino Unido, por ejemplo, precisamente el doctor David Nutt de una ONG que se llama Drug Science, precisamente publicó una pieza de opinión en el British Medical Journal diciendo es un exabrupto que tengamos tantos pacientes que están utilizando cannabis con fines medicinales que lo tengan que sacar del mercado gris y que no tengamos una idea de qué está ocurriendo con ellos, si les está yendo bien, si les está yendo mal. Yo creo que en este momento la industria, debíamos nosotros estudiar ese fenómeno también aquí en Colombia, sabemos que existe, yo precisamente pues lo conozco por lo que mis pacientes me han estado contando y muchos de los pacientes que vienen referidos por otras personas que conocen que yo trabajo con cannabis medicinales porque les han contado que usan con fines médicos o con la idea de tener alivio para un síntoma y tratamos de ponerlos en un esquema de una sustancia en la que yo conozca qué contiene básicamente y que yo tenga la seguridad que sí tiene lo que dice tener y que está producida de cierta manera que está libre de contaminantes. En este momento es todo lo que ha podido acceder hasta el momento. Eventualmente pues ya estaremos migrando hacia las preparaciones magistrales que ya vienen con todas las de la ley. Pero yo creo que entre más compañías se enfoquen en el mercado local y más compañías vean que sí hay una necesidad de nuestros pacientes, por lo menos desde el punto de vista de la reducción del daño, porque mi impresión es que muchas de estas personas que están usando cannabis de la calle pueden estarse haciendo daño a ellas mismas también, no solamente por la falta de monitorización médica, sino también por el uso de sustancias que a lo mejor no son las mejores para ellos o para ellos. Entonces, es importante que más de los industriales entiendan cuál es el enfoque de las preparaciones magistrales y tratar de generar procesos alrededor de ellos. Yo sé que lo que yo he escuchado de los empresarios es que es muy difícil y que no vale la pena porque no se puede masificar, no se puede vender mucho, pero yo creo que a medida que vayamos estudiando el mercado de una manera mucho más profunda, vamos a entender que sí hay muchas personas que están interesadas, que hay un espacio a llenar allí con los productos locales y con los productos legales, que eso es muy importante. Perfecto, digamos que yo creo que eso es, como usted bien lo anotaba y lo resaltó en varias oportunidades en su conferencia, tenemos muchos retos.
Otro reto, y lo que nosotros desde la Cámara hemos tenido muy buena receptibilidad con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre hacia dónde dirigir posibles recursos públicos en investigación y en ciencia de esta industria. Yo creo que aquí es importante esa conexión que tenga el Ministerio con ustedes para ver en dónde invertir. No invertir tal como teníamos en una conversación de hace unas semanas, ya no invertir en lo que en otros países ya se invirtió, ¿sí? De pronto se hacen unos estudios para recoger lo que en otros países se ha adelantado y no arrancar de cero. Yo creo que ese es otro gran reto adicional al de la pedagogía. Usted varias veces lo digo, aquí hay que hacerle pedagogía a los médicos, pero también a los pacientes. Desde su punto de vista, ¿quién debería hacer esa pedagogía? ¿Cómo se debería adelantar esa pedagogía? Porque realmente no creemos que los pacientes y los médicos, la pedagogía no puede ser a través de los medios de comunicación. Tiene que haber algo más, con más fuerza, con más rigurosidad. ¿Usted cómo ve ese reto de pedagogía y de investigación pública en esta industria? Es una excelente pregunta y para eso sí tengo respuesta. La pedagogía, como parte de un gobierno responsable que le está dando la puerta o que le está abriendo la puerta a la creación de una industria del cannabis medicinal, que no ha ocurrido en ningún otro ámbito terapéutico en el pasado jamás, debe tener la capacidad también de apoderarse de ese tipo de procesos para un desarrollo sostenible y responsable hacia el futuro. La responsabilidad yo creo que reside con los diferentes ministerios, no sabrían dónde ponerlo. Yo creo que el Ministerio de Salud podría tomar ahí la vocería de impartir información con respecto a los usos basados en la evidencia del cannabis medicinal, que no se nos esté, que tengamos una voz con autoridad, que nos esté de cierta manera desmitificando o bajándole la espuma a mucha de esa información que recibimos de los medios de comunicación, que básicamente el cubrimiento de los medios de comunicación ha sido, esto puede ser una gran potencial económico, es un potencial económico, el boom del oro verde, pero muy poco con respecto a la ciencia y muy poco con respecto a la evidencia clínica, a saber diferenciar cuáles son los pacientes que podrían beneficiarse más de este tipo de terapias. Entonces yo creo que es una responsabilidad del gobierno también, y como ya lo reiteré durante mi conferencia, durante la charla, también es una responsabilidad del gobierno establecer los medios de recolección de información. Yo creo que estas alternativas de recolección de datos de la vida real, de la creación de registros, de la creación de base de datos, es muy importante para que sepamos mientras se lleva a cabo el desarrollo farmacológico tradicional que mencioné antes, para que podamos recopilar datos de la vida real y podamos entender qué es lo que está ocurriendo con nuestros pacientes. En el Reino Unido se están llevando a cabo bases de datos de esta naturaleza, en Canadá también, en Francia, por ejemplo, el gobierno francés determinó abrirle las puertas al cannabis medicinal mediante un piloto que iba solamente a reclutar a 2,000 pacientes y a seguirlos con todas las herramientas objetivas como fuera posible para saber qué estaba sucediendo con estos pacientes. En Alemania tenemos un muy buen ejemplo de creaciones de bases de datos desde el gobierno, donde se pueden hacer seguimiento no solamente de la venta, de la compra, de dónde vienen los diferentes, de dónde viene la flor, de dónde vienen los aceites, los patrones de consumo de uso, sino también de cuáles enfermedades son las para las que se está utilizando el cannabis medicinal, para cuáles son los desenlaces clínicos. Entonces es una fuente muy rica de información. Yo creo que en ese orden de ideas, yo creo que el gobierno se debe apoderar de iniciativas como estas para que podamos entender todo lo que está ocurriendo. Correcto, digamos, yo creo que aquí, doctora Paola, uno puede mirar como el optimista y el pesimista, a ver que después de 4 años el vaso está lleno, está semilleno o está semivacío, ¿sí? Realmente, digamos, la percepción que nosotros tenemos es que se ha avanzado mucho. 4 años realmente así es muy poco para cualquier industria. Y ya, digamos, aquí ha habido un gran interés de empresarios, investigadores, gobierno, se han reformado varias veces y se va a seguir reformando el marco normativo. Yo creo que es una industria absolutamente dinámica y en 4 años se han logrado muchos avances, pero también a veces uno ve que no se ha logrado nada.
¿sí? En otros temas. Entonces yo creo que aquí hay un gran reto y como se lo decía anteriormente es disminuir esos tiempos de expectativas. Digamos, hay unos, o sea, hoy hay unos pacientes en Colombia que quisiéramos que tuvieran otra opción dentro otra opción, otra alternativa que fuera medicamentos derivados de cannabis están y su padecimiento es hoy. Y ojalá que pudiéramos acortar esos tiempos y yo creo que era el objetivo de este conversatorio, que ustedes desde la parte médica le transmitieran a sus colegas, pero también a los empresarios la visión que ustedes tienen y las necesidades y lo mismo al gobierno de trabajar articuladamente, pero también trabajar con propósitos definidos. O sea, yo creo que esto es un universo tan grande que nos tenemos que colocar unos objetivos claros y como dicen, aprovechar los mangos bajitos para que la gente se siga motivando. Entonces, ese era básicamente el objetivo. Tenemos algunas preguntas, a mí me gustaría que se las compartieran a ustedes a su correo. Ahorita Mónica nos permite compartirle nuevamente en la pantalla al final. Y lo mismo las preguntas que quieran hacer con nosotros. Creemos que nos vamos a seguir viendo. Le repito, la doctora Paola es de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial. O sea, hay una unión de médicos profesionales interesados en el desarrollo de esta planta, de los beneficios de la planta, y creemos que es un gran espacio para el país y un reconocimiento a ustedes que están trabajando desde su área y desde su perspectiva por el paciente colombiano. Con esto, a mí me gustaría que usted se despidiera y solo nos resta, nos hemos pasado 4 minutos, darle un agradecimiento como siempre a los afiliados de la Cámara C3 que siempre han estado motivados en este tipo de escenarios, a los funcionarios de gobierno que nos han estado acompañando ahora y a un medio de comunicación que se llama Ciudad Cannabis que nos retransmite desde Estados Unidos y que quiso ser aliado hoy en nuestro conversatorio y obviamente a Mónica que nos ha acompañado durante todo este escenario. Esto lo pueden volver a ver en YouTube y pues la dejo como anfitriona y como invitada especial a esta reunión para que usted nos envíe un mensaje final. Gracias. Bueno, gracias César, Mónica y a Ciudad Cannabis por el espacio. Es muy importante para Somercam poder a tener esos acercamientos con la industria. Como les dije antes, pensamos que el hecho de ser Colombia y la industria del cannabis medicinal en Colombia, una industria tan naciente, tenemos la oportunidad de forjarla de la manera como nosotros creamos que es la mejor para beneficiar a tantas personas como sea posible en el territorio colombiano y por qué no en el resto de Latinoamérica. Estamos dispuestos a trabajar de la mano con ustedes, a entablar proyectos de investigación, a darles asesoría de diferentes tipos para que la agremiación de empresarios en el cannabis medicinal como tal entiendan cuál es el norte para satisfacer las necesidades de los pacientes. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web www.asomercam.org. Somos una organización reciente que está reuniendo tantos profesionales de la salud interesados en el tema como sea posible. Estamos haciendo webinars, trayendo expertos de la más alta calidad para que les den una información neutra y basada en la evidencia totalmente científica alrededor del cannabis medicinal. Y bueno, esperando otras invitaciones en el futuro, César, y les agradezco mucho por el espacio y por sentarse aquí hora y media a escucharnos. Gracias a todos, buenas tardes, cuídense todos y esperamos vernos pronto. Y yo creo que hay un gran reto de país y esperamos contribuir todos con nuestro granito de arena para que esto sea una realidad para los pacientes, pero también una realidad económica para unas regiones que están necesitando otro sector de desarrollo local. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias nuevamente, doctora Paola.